Buenas tardes a todos y voy a empezar la explicación del nuevo tema, como habéis recibido en el Visual Thinking, se titula Las civilizaciones fluviales. Las civilizaciones fluviales descansan sobre tres grandes pilares. El primero de ellos sería la explicación de las civilizaciones fluviales, Mesopotamia y Egipto. Comenzamos con civilizaciones fluviales. Las civilizaciones fluviales se conocen así porque surgen en torno al 5000 before present, es decir, en torno al 3000 antes de Cristo, en Mesopotamia, Egipto, India y China, en torno a diferentes ríos. Estos ríos se desbordaban y sus orillas eran muy fértiles. En especial tenemos, como aquí veis, Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, en Egipto, el Nilo, en la India, el Indo, y en China, el río Amarillo, tal y como habíamos estudiado en la geografía de cada uno de esos continentes. Al desbordarse los ríos, como tenéis aquí explicado, cuando es periodo de lluvias, este crece en caudal, inundando parte de la orilla. Conforme el periodo de lluvias ha pasado, se deposita sobre estas orillas una capa de materia orgánica de arrastre también de las zonas altas de los ríos, que es muy fértil y es un terreno muy bueno para el cultivo. Y se dan cuenta que en vez de sembrar en otras zonas, sembrando en este sitio era mucha mayor la producción y era de mejor calidad. Estas crecidas, como os digo aquí, lograron el gran desarrollo de la agricultura. Al tener mejor alimentación, la gente está más sana y por ello aumentó la población. Y estas poblaciones se fueron concentrando en torno a estos ríos y a las diferentes zonas urbanas, aumentando y creando una gran variedad y cantidad de ciudades. Algunas de ellas llegaron a tener miles de habitantes, como fue Ur, como fue Nínive, como fue Telamarna. Con este crecimiento, la gente necesita de muchos más útiles y la sociedad se fue jerarquizando y especializando. Así pues, había dos grandes grupos: los privilegiados, que son los que tenían las tierras, las riquezas, controlaban los talleres, el comercio, etcétera, que eran el monarca y el grupo dirigente, que normalmente era la familia del rey, los sacerdotes, los altos mandos del ejército, grandes propietarios y comerciantes. Muchos de los altos mandos del ejército, cuando ganaban en una batalla, se les entregaba parte de las tierras conquistadas. Y por otro lado, estaban los no privilegiados, que pagaban impuestos. Estos impuestos normalmente lo pagaban en un tanto por ciento de la producción. Estos eran personas libres, como campesinos, ganaderos, mercaderes y artesanos de menor entidad, y los esclavos. Una vez explicado esto, nos vamos a Mesopotamia. ¿Qué es Mesopotamia? Mesopotamia se sitúa en Oriente Medio, entre las montañas de Armenia, el monte Tauro, está el Golfo Pérsico al sur, al este de los montes Zagros, que también os acordaréis de cuando estudiamos Europa, y junto al desierto de Siria. Aquí, en la zona de los montes Tauro, es una zona alta, ya os acordáis del efecto Foehn, llueve mucho, y debido a ello tiene dos ríos importantes, que son el Tigris y el Éufrates, que en determinado momento del año, normalmente en primavera y otoño, tienen grandes crecidas. Estas crecidas, las más altas son en otoño, durante el invierno, y en primavera desecan. Aquí pueden cultivar principalmente trigo, cereal, y este cultivo aumenta mucho. ¿Por qué se le llama Mesopotamia? Porque meso quiere decir entre o en medio de, y pótamos es río. De ahí ese término Mesopotamia, entre los dos ríos, que en este caso son el Tigris
y el Éufrates. Descubren, entre otras cosas, el regadío y, como ya he explicado antes, esto también aumenta el desarrollo económico y el comercio. Aquí tenéis un ejemplo del sistema de regadío que tenían ellos. El río había crecido, generaban un sistema de canales, ahí veis como unos pozos unidos al río con un camino de agua, esos son los canales, y así pueden llevar el agua a zonas alejadas de lo que es la ribera del río. Con esto, en el entorno también al 3000 a.C., aparece la escritura. La escritura en Mesopotamia se conoce como escritura cuneiforme. Cuneiforme porque la hacían con una cuña de punto biselado y estaba basada en una serie de líneas y de triángulos, dependiendo. Ahí tenéis un ejemplo de cómo escribían. ¿Vale? Por otro lado, servía para elemento de control tanto de la población como de la producción como de los impuestos que tenían que tener. Y dentro de todo esto destaca el primer código legal que hubo en la historia, que es el Código de Hammurabi. Es una gran piedra de basalto de forma vertical en la que en cuneiforme tiene escrito las leyes. Se llama de Hammurabi porque se desarrolló en época del monarca. Aquí tenéis la parte superior y a partir de los pies que veis de Hammurabi aparece la ley, las leyes. Se le conoce también como la ley de Talión. La ley del talión era la del ojo por ojo, diente por diente. Este tipo de justicia, por ejemplo, si a alguien en una disputa se le había saltado un ojo, pues el que se lo había saltado tenía y estaba condenado a perder el ojo. Es de donde viene la frase de ojo por ojo, diente por diente. Aparecen también, como ya he dicho, las primeras ciudades. Las primeras ciudades se encontraban rodeadas de murallas. Aquí tenéis, señalado con las flechas, la muralla. Y uno de los edificios más importantes era el zigurat. A priori os puede recordar a una pirámide, pero no es una pirámide, es una construcción de varias plantas. Y aquí a la derecha, en esta zona, aparece también el palacio. Ya veis la entidad, esto es un dibujo, una reconstrucción de la ciudad de Ur, la entidad que pudo llegar a tener y cómo existía igualmente la navegación. Esto hace que la sociedad, como he dicho anteriormente, se vaya jerarquizando, unos quedan con más, unos tienen más poder, otros menos. El principal de todos era el rey, que era el gran sacerdote también, era el que estaba en contacto con los dioses. Por debajo de este estaban los nobles, los sacerdotes y destacan, aquí lo he puesto, los escribas, que eran las personas que sabían leer y escribir. No todo, los reyes, los sacerdotes, los nobles sabían leer y escribir, pero los escribas sí. ¿Y por qué esa importancia? Porque eran quienes podían interpretar y apuntar los datos para la hora de cobrar impuestos. Ya por debajo están los artesanos, mercaderes, campesinos y esclavos. Cabe destacar que las mujeres eran una propiedad del hombre y en el caso de que trabajasen percibían la mitad del sueldo. En cuanto al arte mesopotámico, en arquitectura destaca la invención del arco y la bóveda. Si os dais cuenta, el arco en este caso se conoce de medio punto. La bóveda es una sucesión de arcos. Tú coges muchos arcos, los pegas los unos a los otros y generas una bóveda. Y casi siempre realizada en ladrillo de adobe, es decir, una mezcla de barro y paja, en un principio secada al sol, y luego se le daba una capa de vidriado de esmaltes que lo vidriaban y se sometían al horno. A altas temperaturas, este fraguaba y quedaba decorado. Aquí tenéis un ejemplo de las puertas de lo que fue Babilonia, que estaban totalmente decoradas con este ladrillo vidriado. Y los animales que ahí se disponen se suponen que eran representaciones de los dioses. Por otro lado estaban las esculturas y la estela. Aquí a la derecha tenemos la estela de Naram-Sin, es una piedra que narra un hecho de una lucha. En posición superior, si os dais cuenta, tenéis a Naram-Sin ante la montaña y los dioses con el sol y todos los vencidos a su pie. Aquí se sigue
una técnica que se llama la proporción jerárquica. Es decir, mientras más importante es el personaje, más grande se representa, y los menos importantes, en este caso los vencidos, que son los que veis heridos, con lanzas clavadas, etc., se representan de tamaño inferior. Por otro lado, tenemos los toros antropocéfalos alados, también conocidos como lamasus. Se colocaban principalmente en las entradas de las puertas, de los palacios, a lo largo de unas grandes avenidas, y eran animales que defendían de los malos augurios. Hasta aquí la explicación de Mesopotamia. Vamos con Egipto. Egipto tiene su origen, como dijimos, en torno al Nilo. En el 6000 a.C., la gente empieza a asentarse primero por la cercanía de agua y porque con el descubrimiento de la agricultura se dan cuenta que es una zona fértil. En un principio estaba dividido en dos reinos, el Alto Egipto en la zona sur y el Bajo Egipto en la zona norte, en la desembocadura. Pero en el 3000 a.C., el rey Menes, también conocido como Narmer, si habéis visto la película de El Rey Escorpión, de la momia, está basado también en ello, unifica el Alto y el Bajo Egipto. Egipto se divide en diferentes etapas. En torno al 2686 empieza el Imperio Antiguo. Unos 500-600 años después tuvieron un periodo de invasiones, principalmente contra Mesopotamia, gente de Mesopotamia, exactamente los asirios, y una vez que los han vencido, empieza el Imperio Nuevo, que se mantienen estas luchas junto a las asirias, a libios y a nubios. En torno al 2050, ya he dicho, empieza el Imperio Medio, y en 1650, por desestabilidad, acaba. Empezará un imperio nuevo en 1550 con una gran expansión territorial. Esta expansión territorial la llevará a cabo el faraón Ramsés III, y en esta misma época su sucesor, su hijo Amenofis IV, que también cambiará de nombre, cambió un poco la religión, al igual que cambió la capital. Ya no era durante su reinado, no era una religión politeísta, sino que centró el culto en la unión de los dioses Amón y Ra. De ahí que digamos que es una época de monoteísmo. Con el fin en torno al 1069, se disgregan los dos imperios por luchas internas y empieza una época de invasiones. En el 684 los invaden los persas, que derivan de los babilónicos del último periodo de Mesopotamia. Y en el 332, la conquista Alejandro Magno. Ya lo estudiaremos en el tema siguiente, es de época helenística, es de la zona de Macedonia, y es un griego y se convertirá en provincia griega. Y ya al final, en torno al 69-30, Egipto se convierte en una provincia romana, y se le llama ya la época del Bajo Egipto. En cuanto a su organización social, al igual que en Mesopotamia, al crecer las ciudades, al crecer la especialización en el trabajo, provocó la diferencia de clases sociales, al igual que la diferencia de ingresos. En este caso, la mayoría de las tierras pertenecían al faraón, a la familia real, a los nobles, a los sacerdotes y a los funcionarios, soldados y escribas. Ya os he dicho que el faraón y los nobles y los sacerdotes disponían de las tierras, y algunos funcionarios, soldados y escribas lo tenían porque eran regalados como buen servicio. Por debajo estaban los comerciantes, artesanos, campesinos, que pagaban impuestos. Es más, la manera de pagar impuestos: los privilegiados tienen las tierras y ellos las trabajan. Y las trabajan y entregan una parte al dueño de la tierra, y la otra parte se quedan como alimento y como sueldo propio. Y por debajo estaban los esclavos, que no tenían derecho. Normalmente estos esclavos eran presos de guerra.
En cuanto al papel de la mujer, tenía muchos más derechos que la sociedad mesopotámica. Entre ellos se podía divorciar, pudiendo presentar ella la demanda de divorcio, podía heredar o incluso podía dirigir negocios. Llegamos ya a la parte de la cultura, quizás una de las más importantes y más conocidas del antiguo Egipto. Por un lado, la religión. La religión era politeísta, creían en unos dioses antropomorfos, que esto quiere decir que tienen forma de hombre. Ellos creían que había que el ser humano, aparte de su parte física, había otra parte espiritual, lo que hoy día llamaríamos alma. Ellos lo llamaban el Ka. Y una vez que el ser humano fallecía, el Ka iba al más allá, y para eso había que preparar el cuerpo. Entre los dioses principales pues está Osiris, está Ra, está Horus, está Isis, que estaba casada con Osiris y fue la que inventó el ritual de la momificación, porque en una lucha con su hermano descuartizó a Osiris, y Isis fue buscando todas las partes de Osiris por el mundo, y para volver a pegarlas y volverlo a la vida inventó un ungüento y el método de la momificación. De ahí la importancia también de la momificación dentro de la religión. Es el punto que he llamado vida de ultratumba. ¿Qué es la momificación? Es un rito funerario que duraba varios días, incluso llegaba a meses. Al principio consistía en limpiar y perfumar el cadáver, luego se le extraían las vísceras, por un lado el cerebro, por otro lado los pulmones, el corazón y el hígado, y estos por separado y desecados e individualmente se incluían en uno de los 4 vasos cánopos. Después se cubría el cuerpo de unas muñequillas hechas con sales para desecar el cuerpo, y luego, una vez el cuerpo era desecado, se untaba de una serie de ungüentos, entre ellos la mirra. Luego, aquí tenéis el natrón, se secaba el cuerpo y luego ya era cuando se momificaba. En el proceso de momificación, conforme iban envolviendo en las vendas, que eran de lino, incluían efectos personales y frases alabatorias de los dioses. Estas frases estaban recogidas en un libro, que era el libro de los muertos, que a priori puede parecer así muy esotérico, y realmente es un libro de oraciones. Y finalmente, cuando el cadáver ya estaba momificado, era cuando se incluía en un sarcófago y se enterraba. En cuanto a la escritura, ellos utilizaban los jeroglíficos o ideogramas. ¿Qué son los ideogramas? Son representaciones de ideas. Yo os he puesto aquí una serie de ejemplos de la posible transcripción de estos ideogramas o jeroglíficos a la grafía actual. Hay que decir que hasta el siglo XIX no se conocía el significado, y esto se debe a que un francés, Champollion, escrito Champollion, pudo traducir una piedra que se había encontrado, se conoce como la piedra Roseta, que estaba escrita en griego demótico y egipcio. Como el griego antiguo lo conocíamos, a partir de ahí se pudo transcribir y entender lo que decía cada uno de estos jeroglíficos que inundaban edificios, papiros, etc. En cuanto al arte, están las 3 principales. La arquitectura, que hemos diferenciado entre funeraria y templo, son las principales, y dentro de la funeraria hay una evolución. Las primeras fueron las mastabas. Realmente eran edificios de forma troncopiramidal con unas cámaras y, como veis, con una especie de chimenea. Realmente esa chimenea era un pozo donde al final, donde veis que está el rectángulo rojo, era el sarcófago. Luego se rellenaba de piedra y el edificio, la familia, para ir a verlo, entraba en las 2 cámaras donde había una representación en forma de estatua del difunto, y pues le llevaban comida, y cuando ésta se podría pensaban que la comida pasaba al más allá, porque incluso los alimentos tenían K.
En la evolución de la mastaba, si os dais cuenta, si situamos una mastaba sobre otra de diferentes dimensiones, llegamos a lo que es la pirámide escalonada. Y igualmente la cámara funeraria estaba debajo. Eso estaba, ya lo he dicho, para que los ladrones de tumbas, ya que se enterraban con efectos personales, con cosas de oro, joyas, alimentos, incluso muebles, y unos muñecos pequeños que recuerdan a los Playmobil de la época, se llaman Usheptis, de su vida. Si veis lo que decía, van situadas, son como una mastaba encima de la otra, pero no conocían la técnica para hacer la pirámide perfecta. La pirámide perfecta es las que vosotros conocéis de Egipto de toda la vida, que son las de Keops, Kefren y Miquerinos, la más conocida, y estas dimensiones, además de 146 metros de altura y 146 metros cada uno de los lados, es la de Keops. Realmente la cámara funeraria es la que sigue estando abajo. Hay otras cámaras con un sistema de pasillos que eran para disuadir a los eh, ladrones de tumbas. Y luego, al final, la última época, se pusieron de moda los hipogeos. Es lo que se conoce, que están situados en el Valle de los Reyes y Valle de las Reinas. Son tumbas excavadas a modo de galería, totalmente decoradas, las paredes con pintura mural que representa, y con escultura que representa la vida de los faraones, y el tan conocido Tutankamón fue enterrado en un hipogeo. Luego la otra parte de la arquitectura son los templos, tienen siempre la misma forma. En la entrada, justo delante donde pone el número 2, había una gran avenida con esfinges. Luego había dos obeliscos normalmente justo en la entrada. El uno está el pilono, que es un moro tronco piramidal, y luego jugaban mucho con el efecto sorpresa. Para ello utilizaban el sistema de iluminación y de sombra. Tú vienes de fuera con una gran luz, entras en un espacio un poco más lúgubre, con menos luz, con un patio central. Las columnas que veis, por ejemplo, podían llegar a medir, en el caso del templo de Luxor de Karnak, pueden llegar a medir más de 20 metros de altura, es decir, casi un edificio de 10 plantas. Luego se pasaba a una sala que ponéis sala hipóstila, es lo mismo que la sala anterior, que tiene un patio, pero a oscuras. Y conforme se va acercando uno a la sala del dios, o la Santa Santorum, que también se le conoce, estaba totalmente oscuro, solo se iluminaba por algunas ventanas laterales. En especial, lo más iluminado, donde más ventanas laterales, era donde estaba la representación del dios. Por otro lado, en escultura ya os he hablado, que eran talladas en piedra, también las hay en madera, estaban policromadas, y algunas, unas son de tamaño colosal, quiere decir de dimensiones grandísimas, como pueden ser los colosos de Menón, que pueden llegar a medir 14 metros de altura, o otras muy pequeñitas, como es esta que tenemos en la zona superior derecha, es un Ushepti. Son de madera, son pequeñitas, y representa a uno de los criados de los faraones, que cuando los faraones se enterraban, pues para llevarse a los criados y sus bienes al otro mundo, pues los representaban. Es falso eso de que las mujeres morían o se llevaban a los animales. Y por otro lado ya nos quedan las pinturas. Las pinturas, ya como os pongo, en este caso es la de Nebamon, un alto funcionario egipcio. Representaban partes de la vida. Esta estaba en la mastaba de Nebamon, y se ve a Nebanon cazando y a la vez pescando, que era una de sus grandes aficiones. Me hubiese gustado explicaros esto en presencia, tomándonos más tiempo, pero espero que os haya quedado un poquito más claro. Muchas gracias y cuidaros mucho.